Bueno, pues ya llegamos al siglo XX. Como vimos, el tarot de Tot ya se publicó en pleno siglo XX y si se fijan este hiato grande, este tiempo que pasa entre que lo terminaron y que se pudo publicar, tiene mucho que ver con lo convulso que fue el siglo XX para la humanidad, pero específicamente para Europa. Todo quedó hecho escombros, Europa estaba hecha escombros y había que empezar a reconstruir y así como que poquito a poquito recuperarse y volver a la normalidad. Como ya vimos, el tarot florece cuando hay abundancia, cuando hay tiempo libre, cuando hay como mucha, pues no hay otras preocupaciones, con lo cual uno se puede centrar en su elevación. Cuando uno tiene que reconstruirse, no está pensando en su elevación. Después, cuando ya hacia los 70, en- finales de los 60, 70, empieza el movimiento New Age, ya como que estamos otra vez en un mood de, ok, ya estamos más estables, ya estamos más tranquilos, vamos a buscar algo más, ¿no? Que es esta curiosidad, esta aspiración, es lo que nos llama, lo que nos atrae hacia el tarot. Entonces, ya en este contexto vamos a empezar a hablar del tarot contemporáneo. Así como hablamos de que el hermetismo, la alquimia, o sea, como que todo este pensamiento del helenismo y de Egipto y del Imperio Romano y todo esto entra en el calderito del tarot en el Renacimiento, el siglo XX tiene su propio caldero. Entonces hubo varios avances, digamos, o nuevas formas de entender el mundo que le dieron forma a nuestra manera de leer el tarot hoy en día, contemporáneo. La primera de ellas, probablemente la más importante, es el psicoanálisis. Entonces, esto es monumental, o sea, hay un antes y un después. Psicoanálisis fue creado por Freud, como seguramente saben. Freud vivió de 1856 a 1939, o sea, él muere el mismo año en el que estalla la Segunda Guerra. Eh, Muere más o menos al mismo tiempo en que Crowley estaba creando el tarot de Thoth, ¿sí? Entonces, o sea, este principio del siglo XX ya estaba formulado, pero recién empezaba a cobrar fuerza el psicoanálisis. Ahí tenemos a Papa Freud con su puro, como siempre. Y lo trascendental del psicoanálisis, lo más importante es que se descubre y se empieza a estudiar ya formalmente el inconsciente. O sea, Freud dice, a ver, hay toda una parte de nuestra mente de la cual no tenemos ninguna conciencia y empezó a darse cuenta de cómo se manifiesta en nuestros sueños, en nuestros lapsus, errores, accidentes, etcétera, ese material inconsciente. Y empieza a estudiar de una forma científica, sistematizada. Este hombre era médico, ¿no? Empieza a estudiar el lenguaje simbólico a través de la interpretación de los sueños. Este lenguaje simbólico con el cual podemos descifrar nuestros sueños o interpretar nuestros sueños es el mismo lenguaje con el cual interpretamos el tarot, los mitos, el arte, todo lo que existe en esa dimensión mítica que está más allá de la razón. Entonces Freud es el que nos abre la puerta para entrar en este maravilloso, maravilloso universo. Y después viene mi amor de amores, el discípulo consentido de Freud, Carl Gustav Jung. Jung era mucho más joven, él vivió de 1875 a 1961, tuvieron un idilio, o sea, Jung estaba haciendo sus propios pininos y medio que entendía pero no entendía, y cuando lee la interpretación de los sueños de Freud dice, ¡ah!
ya, entendí todo. Empiezan correspondencia, eran así, o sea, estaban fascinados el uno con el otro, se conocen por fin, cuenta la leyenda que el día que se conocieron pasaron 13 horas en el estudio antes de salir a tomar un respiro de todo lo que tenían que hablar, así como el encuentro de dos grandes mentes muy, muy afines. Freud lo declaró su príncipe heredero, o sea, él se imaginaba que Jung iba a salir al mundo con la antorcha del psicoanálisis y no fue así porque Jung tenía inclinaciones más bien espirituales. Y Freud decía, ¿cómo puedes tomar en cuenta cosas intangibles? Y Jung decía, ¿cómo puedes no tomar en cuenta cosas intangibles? Y entonces, pues se pelearon. Terminó el romance, sufrieron mucho los dos por su separación, pero se fueron cada quien por su lado. Y Jung hace varias aportaciones más. Ahí está Jung con su pipa. Freud siempre con su puro y Jung siempre con su pipa. Entonces Jung trae el inconsciente colectivo. Dice, sí, hay un inconsciente, pero debajo o más allá del inconsciente personal, individual, hay un inconsciente colectivo y es colectivo, es decir, es universal, es el mismo para todos. Y ahí es donde este lenguaje arquetípico, simbólico, mitológico, vive, ¿no? De ahí surge. Habla obviamente de los arquetipos. Entonces, los arquetipos, que ahorita lo vamos a ver con calma, son estas imágenes que salen de ese inconsciente colectivo y que no importa dónde ni cuándo vivamos, las entendemos porque las llevamos dentro en esa parte de nuestro inconsciente que ya no es personal, sino que compartimos con todo el universo. También escribe Jung sobre el fenómeno de la sincronicidad y hoy en día hablamos mucho de sincronicidad y hasta hay memes y es como que lo más común del mundo, pero en esa época fue completamente revolucionario. Es un concepto que viene mucho de tradiciones orientales que no habían realmente, los europeos no se habían asomado mucho a Oriente. Jung empieza a asomarse a Oriente, estudia muchísimo las religiones orientales y las filosofías, y entonces trae todo esto a su psicología. Y bueno, hablando de psicología, Jung es, entre varios otros, uno de los precursores de un movimiento que se da en el, pues empezó antes del siglo XX, pero culmina en el siglo XX y es la psicología transpersonal. Entonces, acá estamos hablando, es una rama de la psicología que integra aspectos espirituales, ajá, y trascendentales de la experiencia humana. O sea, no nada más es la conducta y mi material reprimido y mis recuerdos y mis traumas, sino que ya es lo que va más allá de mí como individuo, como persona. La palabra transpersonal significa, o sea, se refiere a las experiencias en las que el sentido de la identidad o del self se extiende más allá de lo individual o de lo personal. Y entonces incluye aspectos mucho más amplios de la humanidad, la vida, la psique, el universo. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos siendo como no una persona entera yo de mi piel para adentro, sino que yo soy un granito de arena en la gran playa del universo, soy parte de un todo, ¿no? Y esto es a lo que se refiere con transpersonal. Entonces, los pensadores más reconocidos de la psicología transpersonal son William James, que es anterior incluso a Freud, pero que ya empezaba como a tratar de emparejar la psiquiatría con la espiritualidad, ahí más o menos. Jung, que fue ya el papá, ¿no? de la psicología transpersonal, y luego un pensador muy importante que es Abraham Maslow. Entonces, ahorita vamos a hablar tantito también de Maslow. Y bueno, las áreas con las que trabaja la psicología transpersonal son obviamente la realización, si esto de lo que venimos hablando desde la nobleza italiana y la burguesía francesa, que todos andan buscando elevarse y ser mejores, acá ya lo ponen, lo definen, lo marcan como un objetivo terapéutico concreto de, bueno, vamos a hacer este proceso o este trabajo con este fin, con realizarnos. Trascender el ego, es decir, conectarse con eso que está más allá de mí,
que va todo a lo espiritual. Obviamente trabajan mucho con estados alterados de conciencia, con mucha hipnosis, con regresiones, con todo este tipo de cosas. Y ya se fusiona mucho, mucho, mucho con las prácticas y las disciplinas espirituales. Entonces acá en la psicología transpersonal, la psicología y la espiritualidad se empiezan a hermanar y este espacio donde se juntan la psicología con la espiritualidad es donde el tarot contemporáneo ha encontrado muchísimo, una tierra muy fértil para trabajar. Ahora les voy a platicar un poquito de Maslow. Él es muy famoso por esta pirámide que están viendo, la pirámide de Maslow. Entonces él dice, a ver, no, y es un poquito lo que hemos mencionado, ¿no? Que las personas que se inclinan hacia el tarot siempre tienen mucho dinero, mucha educación y mucho tiempo libre. Entonces, si te estás preocupando por qué vas a comer, tienes hambre y frío, no te preocupa en lo más mínimo tu alma y tu trascendencia, pero en lo más mínimo. Entonces, Maslow entendió que hay que ir, o sea, hay que ir, digamos, consolidando niveles para poder subir esa escalera o esa pirámide, ¿no? Entonces, el nivel más básico, por supuesto, es el nivel fisiológico. Respirar, comer, dormir, o sea, las necesidades del cuerpo. Si yo tengo comezón o tengo ganas de ir al baño, no voy a poder pensar en filosofía. Ya que tenemos cubierto, ya comí, ya me rasqué, ya fui al baño. Entonces, ahora me puedo preocupar por qué voy a comer mañana, ¿no? O qué van a comer mis hijos. Entonces ya viene la seguridad, que es dinero en el banco, comida en el refri, mi casa, la propiedad. eh, Acá es donde entran la cuenta de banco, las deudas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya, si yo me siento seguro y sé que tengo comida en el refri, si nuevamente, si yo, ok, cené, acabo de cenar, pero no tengo para pagar la renta, no me voy a poner a pensar en la inmortalidad del cangrejo y en la trascendencia de mi espíritu. Voy a pensar en la renta. Entonces el nivel 2 es, ya sé que tengo la seguridad de mi casa, mi futuro, el futuro de mis hijos, etcétera. Ya que cubrimos ese nivel, pasamos al tercero y es el de afiliación, la comunidad, la familia, la necesidad social de contacto y conversación, intercambio y diálogo y apoyo y pertenencia. Entonces, aquí es donde entra el ser popular, o sea, ser aceptado, pertenecer, que me inviten a la fiesta, tener una familia, tener una pareja, tener hijos, formar parte de la comunidad, ser, no sé, estar en el club de Rotarios, lo que sea. Y ya que cubrimos esa necesidad social de afiliación, entonces viene la de reconocimiento, ¿sí? Que se me reconozca por lo que hago, por lo que valgo, el autoestima, o sea, yo reconocerme lo que soy y lo que valgo, pero también un poco recibir que los otros digan, oh, ¿no? Es como un 6 de bastos acá el reconocimiento. Ya cuando lleguemos a los arcanos menores verán lo que tiene que ver esto con el 6 de bastos. Y ya que tenemos, o sea, ya comí, tengo mi refri lleno, mi renta pagada, tengo amigos, tengo familia, estoy súper tranquila, soy reconocida, tengo una autoestima sana, me siento bien conmigo misma, entonces puedo buscar mi realización. Antes no. Y fue genial que Maslow entendiera esto y que lo simplificara. Maslow ya no es europeo, es gringo y se nota. Cómo les gusta poner todo en esquemas y diagramas. Y quedó muy claro. Entonces te dice en qué, o sea, en dónde tienes que estar para poder buscar tu realización. Y esto nos explica por qué el tarot siempre florece en momentos de mucha abundancia y en clases altas donde hay mucho tiempo libre, mucha cultura, mucha educación y mucho dinero, porque entonces ya tienen cubiertas los primeros 4 escalones de la pirámide. Y entonces podemos empezar a jugar con el tarot
que es el camino a la realización. Ahora, otro gran pensador del siglo XX, amor de mis amores, mi crush total, es Joseph Campbell. Y él trae un concepto que es el viaje del héroe. Campbell analizaba patrones narrativos, ¿sí? O sea, de mitologías, arte. Siempre que hay una historia en donde un héroe logra cosas, desde Hércules hasta Neo de la Matrix, sigue exactamente el mismo patrón. Y Joseph Campbell se dio cuenta de esto. Es como que él era mitólogo, ¿no? Estudiaba religiones comparadas y mitologías, como ponerlas todas una sobre la otra y encontrar el hilo conductor, el esqueleto, lo que tienen en común. Y ahí, y aparte se basa en el psicoanálisis, o sea, Campbell era un seguidor bastante adepto de Jung, ¿no? Mucho de su teoría está basada en conceptos junguianos y freudianos, por supuesto, viene como de esa línea. Entonces, la alegoría del viaje del héroe no es nada más el héroe que vivió una aventura y ya. Cada historia donde un héroe supera sus obstáculos y vence a sus villanos y vuelve a su aldea victorioso con el elixir de la inmortalidad o con la princesa o con lo que sea, esto es una alegoría de la búsqueda de esa realización personal. La princesa, el elixir, eso es el santo grial, eso que busca el héroe, representa la realización, la individuación, el self expresado genuinamente, naturalmente, ¿no? Así, brillando en todo su esplendor. Y bueno, pues obviamente en el tarot es el viaje del héroe, lo que yo llamo el camino del loco es el viaje del héroe. Y entonces nos ayuda un montón entender este proceso, el monomito y el viaje del héroe desde el punto de vista de Joseph Campbell, y ha moldeado mucho los tarots contemporáneos y los libros que existen actualmente sobre el tarot, mucho, mucho, mucho. Entonces es importante tomar en cuenta que el tarot no solamente tomó fuentes del siglo XV, sigue tomando, se sigue impregnando y se le siguen quedando pegados pues formas de pensamiento de todo el mundo, ¿no? Es un caldero delicioso de pensamiento. Y bueno, ya para cerrar, los dejo con esta frase divina de Robert Place que dice, el tarot es una conversación pictórica entre artistas y místicos que ha durado más de 500 años. Me encanta esa frase y es eso. El tarot es muy artístico, es muy visual. Cuando hablamos de Rider White, cuando hablamos de Todd, vemos a un pensador y a un artista. Entonces es pensamiento y es arte y es misticismo y es búsqueda espiritual y búsqueda de realización y lleva 500 años creciendo y madurando y evolucionando y ahora lo podemos tener en las manos y lo podemos usar nosotros para hacer nuestro propio camino del héroe y para llegar nosotros mismos a esa realización.